Descubre 10 formas diferentes de cómo hacer estrellas de Navidad y tan solo reutilizando cajas de leche. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En este tutorial te comparto 10 formas y diseños completamente diferentes para hacer estrellas de Navidad, desde un nivel para principiantes, medio y avanzado. Lo primero que vamos a hacer es limpiar y secar muy bien las cajas. Las vamos a cortar por arriba, por debajo y por la unión para abrirlas completamente. Me encanta reutilizar este tipo de material por el color plateado brillante que tienen. Pueden ser cajas de leche o zumos. Como en este tutorial vamos a hacer estrellas, vamos a necesitar moldes o plantillas, en forma de estrella, claro. Si quieres aprender a hacer una estrella como esta, en la descripción del vídeo y en el primer comentario te dejo el enlace al video tutorial donde les enseño cómo hacer una estrella como esta, que pueden ser más pequeña, más grande o este tipo de plantillas para hacer estrellas tridimensionales. Cada una de las estrellas que veremos en este tutorial utiliza un tipo de plantilla diferente. Antes de empezar a trabajar con las cajas, le vamos a quitar esta capa, que es la capa externa del envase, justo donde está la impresión de los colores, de manera que nos quede el color cartón. Empezamos con la idea número 1. Esta primera estrella es muy sencilla, tan solo cortamos unas tiras delgadas de 1 centímetro de ancho por unos 26 de largo. Y las marcamos justo en la mitad. Ponemos un punto de pegamento y vamos a pegar las 3 piezas de esta forma, doblando los extremos para conseguir esta forma de estrella, muy sencilla. Cada estrella la voy a decorar con un material diferente para mostrarle varias opciones. Por ejemplo, esta primera estrella la voy a decorar con lentejuelas en color plateado, que vamos a pegar de esta forma. Aprovecho para recordarles que pueden visitar mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarán estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo que puedes hacer para decorar tu casa, vender o regalar. Yo les voy a ir mostrando paso a paso cada idea y luego me encantaría que me escribieran en un comentario cuál de todas las ideas les gustó más. Esta es súper fácil, es muy sencilla, simple. Y ahora tan solo le pasamos un hilo o una cuerda para poder colgar nuestra estrella del arbolito. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta primera idea? Fácil, ¿verdad? Pero bueno, quédense porque todavía les quedan 9 ideas más. Vamos ahora con la idea número 2. Para esta idea vamos a necesitar un molde o plantilla como esta porque vamos a hacer una estrella de 8 picos. Y vamos a cortar 2 piezas como estas que vamos a pegar. Y para decorar vamos a envolverla con una cinta delgada de gasa roja que vamos a pasar por los vértices de la estrella. Recuerden que si ustedes prefieren pueden utilizar otro tipo de materiales o detalles decorativos para decorar las estrellas. Yo tan solo les voy a mostrar una idea diferente para cada estrella. Luego me comentan si utilizarían otro tipo de materiales o si lo harían de una manera diferente. Dejamos un poco de la cinta para poder colgarlo del árbol. Y hacemos un precioso lazo o lazada con la misma cinta. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta idea? Para mí es muy sencilla, muy simple, pero que se ve súper bonito. Si quieren en la parte de atrás también le pueden poner otro lazo o algunos brillantitos o cualquier detalle decorativo. La idea número 3 también es nivel principiante, súper fácil. Usamos esta plantilla como molde, que es la misma estrella, pero con las puntas o los picos redondos. Y vamos a recortar 2 piezas iguales. Justo voy a poner la estrella en el doblez que trae el cartón. Simplemente marcamos y cortamos las 2 piezas.
Antes de pegarlas, vamos a cortar un trozo de hilo o cuerda para poder colgarlo del arbolito. Esta es una estrella súper sencilla, simple, pero a diferencia de las otras, pues tiene las puntas redondas. Y podemos utilizar cualquier tipo de material para decorarlo. Lo podemos decorar por el borde o como este ejemplo que les voy a dar, que son estas piedritas o brillantitos plateados que voy a recortar y pegar desde el centro hacia cada una de las puntas formando una estrella. La verdad que este diseño me encanta, me parece precioso, además de que me recuerda como a una estrella de mar, ¿no les parece? Voy a pegar las mismas piedras por la parte de atrás para así poderlo colgar del arbolito y que esté decorado por ambos lados. Si prefieren esta idea la pueden hacer más pequeña, más grande o ponerle otros detalles decorativos. La idea número 4 yo creo que ya es como un nivel medio y para cortar las piezas que necesitamos voy a utilizar esta plantilla que tiene una forma un poco diferente. Los lados de la estrella están como inclinados. Cortamos 4 piezas iguales que vamos a pegar de 2 en 2, pero antes cortamos un trozo de hilo que vamos a pegar a una de estas piezas. Ponemos suficiente pegamento y dejamos secar. Hacemos lo mismo con las otras 2 piezas, pero sin la cuerda. Y una vez que se sequen, le vamos a hacer un corte en la parte de abajo a la que tiene el hilo y en la parte de arriba a la otra. La idea es poder pasar las piezas entre sí. Por eso estos 2 espacios. Para decorar vamos a pegar el mismo hilo por todo el borde de las 2 piezas. Nos debe quedar algo así. Hacemos lo mismo con la otra pieza. Ahora sí, volvemos a meter una pieza dentro de la otra y listo, ya nuestra estrella está terminada. Si quieren también pueden hacerlo con 3 o 4 piezas más, pero yo por ahora esta la voy a dejar así. Vamos ahora con la idea número 5, que también es nivel medio. Vamos a usar la misma plantilla de la idea anterior. Te muestro cómo sería una estrella normal para que vean la diferencia entre las 2 plantillas. Los picos son como más cortitos, más achatados. Vamos a aprovechar el doblez del cartón y doblamos también nuestra plantilla y hacemos coincidir el doblez de la plantilla con el doblez del cartón. Marcamos y cortamos 5 piezas iguales. Y para hacer este diseño diferente, en vez de colgarlo, lo que voy a hacer es utilizar alambre. Pero si ustedes prefieren, también le pueden poner una cuerda o un hilo para colgarlo. Medimos el tamaño del alambre según el lugar donde queramos poner nuestra estrella. Vamos a doblar bien cada una de las piezas a la mitad. Ponemos suficiente pegamento porque vamos a pegar cada una de las piezas a cada lado, una seguida de la otra. No te olvides que en mi blog crearyreciclar.com vas a encontrar todos los moldes y las plantillas que necesitas para hacer este tutorial y muchísimas otras ideas más de manualidades con reciclaje creativo.
Antes de pegar la primera con la última y cerrar así la estrella, vamos a pegar el trozo de alambre en todo el centro. Listo, podemos si quieres dejar así la estrella o ponerle pues cualquier material o detalle decorativo. Coméntame qué otro material podemos utilizar. Yo le voy a poner pegamento por todo el borde y decorarlo con purpurina en color plata. Pero también si quieren pueden combinar colores, ponerle por ejemplo un color dorado, rojo, verde, blanco o combinar los colores que más les guste. Esta idea sirve para clavar la estrella en algún adorno navideño o en la punta del arbolito. La idea número 6 también es un nivel medio y voy a usar la misma plantilla pero haciéndola un poco más pequeña. Porque esta idea se parece mucho a la anterior, pero en este caso voy a cortar 9 piezas iguales. El procedimiento es exactamente el mismo a la idea anterior, pero con la diferencia de que son 9 piezas, va a ser como un poco más difícil de pegarlas. Entonces, un truco sería pegar primero 3 piezas únicamente y dejarlas secar. Luego pegamos otras 3 piezas, luego pegamos las otras 3 piezas y luego ya las unimos entre sí y así me parece que es un poquito más fácil. Y antes de pegar la primera con la última, pues no te olvides de ponerle o el alambre si lo vas a poner así para clavar o una cuerda si lo vas a utilizar para colgarlo en el arbolito. Esta opción la dejaré sin ningún tipo de detalle decorativo para que cada uno elija con qué material prefiere decorarla. La idea número 7 ya me parece que es como un nivel más avanzado. Para esta idea vamos a utilizar esta plantilla que es la misma estrella pero como con más espacio por fuera, no sé, como haciéndola más gordita. Vamos a cortar 2 piezas iguales que vamos a ir doblando a la mitad en cada pico, como hacia afuera. Y luego entre cada pico lo vamos a doblar hacia adentro, de esta forma. Después de que los doblamos todos así a la mitad, pues vamos a doblar la parte del pico hacia afuera y la parte entre los dos picos las doblamos hacia adentro. De esta manera vamos a hacer una estrella como en 3D, con bastante volumen. Fíjate, la parte de atrás nos debe quedar recta, completamente plana. Vamos a hacer 2 piezas iguales y las vamos a ir pegando por detrás para que nos quede completamente unida y hacer una sola pieza, una estrella como en 3D. Antes de pegar el último pico, no te olvides de ponerle una cuerda. Y para decorar voy a poner pegamento por todo el borde porque así también vamos a sellar bien la figura y le voy a poner la misma purpurina plateada. Y para darle un toque diferente le voy a hacer una lazada o un lazo de gasa blanca. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta idea? Bueno, a mí me encanta, me parece que se ve espectacular. Vamos, no tienen excusa para decorar el arbolito. Vamos ahora con la idea número 8. Para esta estrella vamos a cortar 10 tiras de 1 centímetro o centímetro y medio aproximadamente y unos 26 de largo. Vamos a pegar las tiras de 2 en 2 y mientras se van pegando las tenemos que ir doblando hasta conseguir una forma como si fuera una lazada sencilla. Es fácil, fíjate cómo lo hago. Ahora vamos a pegar los 2 extremos de la lazada de esta forma, de manera que la punta quede así.
Le voy a poner unas pinzas para esperar que se seque bien y voy a hacer lo mismo con todas las piezas. Serán 5 piezas porque será una estrella de 5 puntas. Cuando se seque vamos a cortar el extremo donde se une la lazada para que quede como en forma de pico, para que se vea más como una estrella. Para decorar voy a utilizar esta perla blanca y ahora vamos a pegar todas estas piezas de esta forma. Así ya quedará como una estrella. Nos ayudamos con las mismas pinzas para esperar que esto se seque bien. Me encanta este diseño porque la estrella la podemos utilizar tanto de un lado como del otro. Y la parte de adentro también tiene forma de estrella, no sé si lo notan. Es como si fuera una estrella dentro de la otra. Y ahora pegamos la perla o la bola blanca grande en todo el centro. Y voy también a decorar con estas perlas en forma de gota o de lágrima que voy a pegar en cada una de las puntas. Y en una de ellas voy a pegar un trozo de hilo para que podamos colgar la estrella de nuestro arbolito. Hacemos lo mismo en todas las puntas. ¿Qué tal? ¿Qué les parece este diseño? A mí me encanta, me parece súper elegante. ¿No les parece? Me encantaría que me escribieran en un comentario cuál es su favorito, cuál les está gustando, pero no se olviden, todavía nos quedan 2 estrellas más. La idea número 9 también es un nivel avanzado y para eso necesitamos cortar 10 piezas de esta forma que son como una especie de rombo o semirrombo porque vamos a hacer una estrella de 10 picos. Vamos a doblar estas piezas de esta forma. Nos debe quedar como una especie de pestañas y así si lo miras ya queda la forma de rombo. Estas 2 pestañas tienen como medio centímetro, nada más. Vamos a hacer lo mismo con todas las piezas. Ahora tenemos que doblar estas piezas o estos pétalos o picos a la mitad para darle precisamente una forma como de volumen. Como ven, las pestañas las hemos doblado hacia arriba y la parte del centro la vamos a doblar como hacia abajo para que nos quede algo así. Ahora vamos a pegar las piezas en las pestañas. Cada una la vamos a ir pegando una al lado de la otra. Y para que sea más fácil, vamos a pegar primero 5, luego pegamos las otras 5 y luego vamos a unir estas 2 piezas. A mí me parece que así es como más fácil de trabajar, ¿no? Porque así nos aseguramos de que las piezas queden bien aplastadas y bien pegadas. Ahora las pegamos por una de las pestañas y luego cerramos la estrella pegando por la otra pestaña. Y nos debe quedar algo así. ¡Wow! Me encanta, me parece que se ve súper bonita. Yo creo que la parte de atrás yo la dejaría así o la pintaría con una pintura, por ejemplo, plateada o blanca. Miren el volumen que tiene esta estrella. Si quieren la pueden dejar así o hacer otra pieza igual y pegarla por detrás, pero yo pienso que así se ve súper bien. No sé qué opinan ustedes. Ahora le voy a poner unos detalles decorativos. Le voy a pegar una perla o bolita en color plata en todo el centro y también unas piedritas plateadas. Ah, y no te olvides del hilo si lo quieres colgar. La perla plateada la voy a pegar en todo el centro. Y voy a pegar una piedrita justo alrededor, digamos, de toda esa bolita. Y voy a pasar el hilo por la otra bola plateada y la voy a pegar en una de las puntas.
¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Les gusta esta estrella? ¿Es una de sus favoritas o alguna de las anteriores? Veamos ahora la última idea, la número 10, que también es nivel avanzado. Vamos a cortar 8 cuadrados de 7 centímetros de cada lado. Por la parte de atrás vamos a marcar una línea en diagonal desde una esquina hacia la opuesta. Esta esquina la vamos a doblar hacia el centro de manera que coincida con esta línea diagonal. Hacemos lo mismo con la otra esquina, pero en el otro sentido. Nos va a quedar una figura un poco raro, como una especie de rombo. Ahora este extremo lo vamos a doblar hacia adentro. Ahora volteamos la pieza y la vamos a doblar en el otro sentido, de esta forma. Nos debe quedar una pieza así, es como si estuviéramos haciendo origami. Es una pieza con muchos dobleces. Vamos a hacer lo mismo con todas las piezas. Yo voy a hacer una estrella de 8 picos. Para darle la forma de estrella vamos a ir metiendo una pieza dentro de la otra, pero levantándole esta parte, como esta pestaña, para que quede como metida dentro. Esta pestaña la vamos a doblar, pero antes yo prefiero ponerle un puntito de pegamento. Hacemos lo mismo con la otra pieza, la metemos dentro, abriendo la pestaña esta, ponemos el pegamento y cerramos la pestaña. Así hacemos lo mismo con todas las piezas, hasta terminar de meter la última en la primera. Así cerramos el círculo y formamos la estrella. Esta me parece que es una estrella espectacular, tanto por delante como por detrás. Si quieres le puedes poner un hilo o una cuerda para poderla colgar, pero yo a esta le voy a poner un alambre. Ya la estrella está casi terminada, ahora tan solo le falta pues los detalles decorativos que le queramos poner. Puedes decorar toda la estrella, únicamente los picos, puedes decorar poniéndole líneas, dependiendo del material. Pueden ser unas piedritas, pueden ser unas perlas, lentejuelas, purpurinas. Bueno, los detalles decorativos ya que ustedes pues tengan a su alcance. Yo tan solo les enseño como ejemplo pues cómo quedaría. Yo voy a utilizar estas piedritas que son como unos brillantitos plateados y voy a poner uno en cada punta, en cada pico y también en todo el centro. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta última pieza? Me encanta, es una opción completamente diferente a las demás para así poderles ofrecer 10 diseños completamente diferentes. Escríbeme en un comentario cuál de las 10 ideas te gustó más y te animarías a hacerlas. Por aquí te las dejo para recordarte cada una de ellas. Y ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo regálame un me gusta, escríbeme un comentario, comparte el vídeo con tus amigos. No te olvides de visitar mi blog crearyreciclar.com, donde encontrarás estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo, donde les muestro ideas fáciles y súper útiles que puedes hacer con todo tipo de materiales reciclados para decorar tu casa, vender o regalar. También me encantaría preguntarles si quieren que trabaje con algún tipo de material reciclado en particular, si prefieren el cartón, el vidrio, la tela, madera o este tipo así de cajas de leche o cualquier material que se les ocurra. Y para no perderte ninguna de mis ideas, suscríbete a mi canal de YouTube, activa las notificaciones y en estas ventanitas te dejo otras ideas que puedes hacer como decoración navideña para tu casa, para vender, para regalar, que espero que te guste y te animes a hacerlas.
Bueno, corazones, espero que les haya gustado este vídeo y como siempre, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!